eguerdion guztiei. Bueno, Nafarroaren konkista, Nafarroako historia aldatu zuen gertakari horren harira, Atarrabiako udalak bere ekarpena egin nahi du, horren harira bere ekarpena egin nahi du, eta ekainen zehar zenbait ekimen antolatu ditugu udaletik. Gai hori, urte hurren hori, garren urte hurren hori gogoan izan da, ezta? Ekimen mordo bat ditugu, gaur pizkat aprobetxatu nahi dituenak aurkezteko, eta horren artean, noski, eta gaur hona ekarri gaituena batez ere, eta dela konkistaren inguruko eta Europar Reformaren inguruko biltzar historiko hau, ezta? Gure partetikan, ekainaren 2an kontzertu bat antolatu dugu, izenburua dauka musikan para un tiempo concurso, Atarrabiako Sabes batzak prestatu duena. Hurrengo asteburuan, ekainaren 8, 9 eta 10ean, Atarrabia 1521 izenburua duen ikuskizuna antolatu dugu. Atarrabiako talde askok parte hartzen dute ikuskizun horretan. Ondoren, César Oroz Marrazkigilaren ¿Por qué le llaman anexión cuando quieren decir conquista? Irudien esposizioa antolatu dugu, izango dugu hemen, kulturetxanetan. Eta azkenik 1512 Nafarroa bizirik antolatutako erakusketa izango dugu, ekainaren 11-tik 22 bitarte. Eta uste dut, oinarrizko plater edo plater importante bezala edo, gure menuan izango da, ben esan bezala, ekainaren bat bi eta maiatzaren 31 ekainaren bata eta ekainaren 2an izango dugun kongresua izango da pixka bat lehentasunezko ekimena. Eta horretarako, nire alboan daukat Tomas Urzenki eta Adot, eta haiek izango dira emango dituzte zetasunak ekimen hori buruz. Eguerdion denori eta eskerrik asko etortzeagatik. En primer lugar quiero agradecer a la representación del Ayuntamiento de Villava Atarrabia y a todo el Ayuntamiento y al pueblo de Villava Atarrabia pues la generosidad de convertirse en anfitriones de este congreso y que, bueno, sin ellos pues nosotros, la Asociación Sabiernina, pues hubiéramos tenido grandes dificultades para llevarlo a cabo. Nosotros vemos este congreso como la culminación de un trabajo de que llevamos pues, un grupo de historiadores navarros desde hace no menos de 3 años, pensando en que, dadas las visiones sesgadas y descontextualizadas que se estaban haciendo sobre el tema de la conquista, pues era completamente necesario realizar un congreso que reuniera a los especialistas. En este caso van a ser 24 historiadores, nunca se ha hecho algo parecido. Y teniendo en cuenta que el año pasado el congreso oficial, entre comillas, organizado por el Ejecutivo Foral y al que también le habían condenado las representaciones parlamentarias, no solamente del Parlamento Foral de Navarra, sino hasta del Congreso de los Diputados en Madrid, para que fuese un congreso plural y respetuoso con todas las tendencias historiográficas, pues no, como ya nos tienen acostumbrados, pues en realidad fue un congreso que se preocupó más de quitar hierro a la conquista y de alguna manera justificarla, no precisamente de buscar el conocimiento de la verdad y de los hechos contextualizados. Entonces, este congreso, la gran aportación ya de primeras es precisamente el enfoque
estamos, como muy van a ver ustedes en el título, es una visión muy amplia, pero es la única manera de entender los hechos de la conquista, contextualizarlo en el siglo XVI, en el tema de la reforma. Claro, por obvias razones, la gente que está de alguna manera en el poder en nuestro país, en Navarra en concreto, no tienen ninguna intención de contextualizarlo por lo que supone de trascendencia, ¿no? De trascendencia a la actualidad. La gran mutación que se produce en el 16 entre la reforma que luego se llamó reforma protestante, pero realmente es la reforma europea, con letras mayúsculas, unos cambios enormes, no solamente eclesiásticos, sino políticos, culturales, lingüísticos, ideológicos, del pensamiento, una gran mutación, un gran torbellino que luego produjo también una reacción, ¿no? Una reacción, la contrarreforma, y que influyó muchísimo también en Navarra, porque tanto la conquista, que se aprovecha precisamente de ese conflicto para producir, Fernando el Católico utiliza el conflicto para sus intereses, o sea, él presta apoyo al Papa Julio II a cambio de que Julio II le dé unas bulas justificativas, porque Julio II en aquel momento estaba a punto de perder el papado, lo iban a echar, el concilio de Pisa iba contra él, y entonces, aunque en ese concilio el mismo Fernando pretendió que se celebrara, apoyó su celebración, sin embargo luego vio que era mucho más interesante sacar partido del Papa, que todavía tenía mucho poder, el poder espiritual. Como decía Fernando, pues poco le cuesta a usted un papel y tinta para ayudarme, ¿no? En ese sentido, en la conquista de Navarra. Y bueno, entonces toda la conquista y luego la presencia del Estado navarro en la reforma, con la consolidación de ese Estado en la Baja Navarra y en Bearne durante todo el siglo XVI. La reforma en el doble Estado navarro-bearno del siglo XVI, ¿no? Está relacionado con los temas totalmente. El Congreso pretende acercar el conocimiento de diversos aspectos de la historia de Navarra al máximo posible de la ciudadanía, ya que consideramos que el objetivo prioritario de la cultura es que esté a disposición de los ciudadanos. Para de este modo ayudar a potenciar nuestra capacidad de poder pensar cada uno por sí mismo. Muchos, hay que decirlo, asocian el término congreso con el término aburrimiento, esto es algo habitual, y la verdad es que en muchas ocasiones pues es cierto, ¿no? Hay que decir las cosas como son. El congreso que organizamos en Villa-Bartarrabia, los asistentes verán un modelo distinto al tradicional, al ser original, dinámico y ameno. Tendrá un carácter riguroso y plural en el plano académico, en el que habrá debate y tendrán cabida las diversas tendencias historiográficas, algo que lamentablemente no se ha hecho no se hizo el año pasado, y este año ya veremos si hay quien quiera hacerlo a partir de nosotros, que sea algo muy bueno para todos, para toda la sociedad. Y como comento, por un lado, tiene un carácter riguroso y plural en lo académico, y por otro, también será divulgativo, claro y comprensible para todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar en el mismo. Por ello, contamos con más de 20 expertos, como ha comentado Tomás, la mayor parte vinculados a universidades, como se ha dicho hace un instante, ¿no? Y de este modo hemos planificado un congreso original, dinámico y ameno, esto yo lo quiero recalcar, al conjugar en el mismo conferencias cortas, que serán claras, de unos 30 minutos, mesas redondas para potenciar la participación, una película de cine también, una coproducción europea del 2010, y las actividades complementarias que ya nos ha comentado aquí nuestro concejal de Cultura.
Y también la brillante exposición del general César Oro también. Desde un principio consideramos que era importante que el Congreso estuviera caracterizado por la interdisciplinaridad, principalmente porque los hechos históricos acaecidos en un periodo, sea el que sea, se conocen y explican mejor realizándose un estudio de varias disciplinas temáticas. Y así lo hemos hecho, ya que contaremos con profesionales de ámbitos tan diversos como la historia de las mentalidades, tan diversos pero tan interrelacionados a la vez. Como digo, historia de las mentalidades, historia política, historia social, historia de la revolución, filosofía política, literatura y lengua vasca, muy importante en el siglo XVI, en el siglo en el que se potencian las lenguas nacionales en cada estado europeo, historia del derecho, historia de la gastronomía, etc. Y todo ello nos ayudará a conocer mejor la Navarra del siglo XVI y su influencia en la historia de Europa. De este modo, encontramos 4 grandes áreas o tiempos en que dividimos el Congreso. Simplemente los voy a citar, para que no sea muy larga esta intervención. El primer bloque está dedicado al tiempo jurídico, institucional y diplomático. El segundo, al tiempo bélico, destacando que fue una guerra internacional en la conquista de Navarra, esto no lo podemos olvidar. El tercer bloque, dedicado a la revolución del pensamiento del siglo XVI, que afectó profundamente a Navarra y a toda Europa, y que lo hemos titulado tiempo social, ideológico, religioso y político. Finalmente, y no menos importante que el resto de áreas citadas, el sábado por la mañana comentaremos el tiempo cultural, en el que se hablará de creación y lengua, principalmente sobre la evolución de la lengua vasca del XVI, es muy importante, por cierto, y hablaremos de otros temas también como la gastronomía, también, que yo creo que será muy interesante para la formación. Finalmente, añadir de nuevo que para inscribirse al Congreso, aquí tendréis todos los datos en el tríptico, y adelanto que nosotros, tanto el Ayuntamiento como la Asociación Sabermina, hemos potenciado que venga mucha gente, y la verdad es que la inscripción va a ser muy barata, de toda la gente que entre en la página web para la inscripción. Y tenemos que decir que esto no es algo muy habitual, porque en los congresos internacionales de este calado normalmente las inscripciones son muchísimo más caras. Finalizo mi intervención animando a toda la ciudadanía a participar en el Congreso, ya que, como he dicho antes, nuestro objetivo principal es trasladar a ciudadanos y ciudadanas los conocimientos que los profesionales hemos obtenido en el transcurso de bastantes años de estudio. Gracias. Bueno, sí. Desde la sociedad civil, o sea, realmente esa es la característica principal, o sea, es la calle la que organiza el Congreso, no las instituciones. Aquí lo que hace el Ayuntamiento realmente es apoyar una iniciativa cívica. Eso creo que es un tema importante, que se pueda, o sea, que no tenemos que estar esperando que venga la iniciativa desde arriba, sino que las iniciativas tienen que surgir de donde están los ciudadanos y que además es posible. Aquí lo vamos a demostrar, que se puede hacer un congreso muy ambicioso, al máximo nivel, pero saliendo desde abajo. Y decir también que, sobre todo, que esta parte, por eso el congreso va a ser abierto a todos los ciudadanos y la inmatriculación, bueno, la inscripción, como ha dicho bien Álvaro, pues es muy económica, no son más que 25 euros que para formalizar la inscripción hay que entrar en la página web de Xavier Mina, que está en el tríptico abajo, es importante, es xaviermina.org, y también la siguiente info no es... Correo electrónico. Es el correo electrónico. xaviermina.org. Entonces, bueno, de todos modos... Perdona, Tomás, un inciso para que la gente lo tenga muy claro, no se lleve en lugar de equívocos, matizar muy claramente el tema de la descripción,
hemos comentado, es decir, que serán 3 días. En principio, para los 3 días se pone el bono de 25 euros a los 3 días, inscripción. Y también, como sabemos que hay gente que no podrá ir los 3 días, y también hay que tener en cuenta esos aspectos, cada día un bono de 10 euros por día, ¿no? Pues se trata de los viernes y sábado. Y también tenemos que comentar que las mesas redondas y la película está abierta a la asistencia de todo el mundo. Eso sí, claro, siempre evidentemente tendrán una preeminencia la gente que se haya apuntado y haya pagado. Entonces, eso es para matizar, para que no haya luego dudas, ¿no? ¿Se les puede enseñar el local donde va a ser? Muy bien, es el cartel, se ve todo bastante revisto, no sé qué lo que enseña la parte de la... Sí, lo que hemos hecho con el cartel es conjugar un poco 2 aspectos importantísimos del siglo XVI, ¿no? Primero, el tema de las guerras, la conquista de Navarra, que se viene un poco abajo, y las guerras de religión, toda la simulación de la contrarreforma, que hizo muchísimo daño de la Baja Navarra y en Bearne, aparte de la historia de las mentalidades en toda Europa. Pues es así. Cuando la reforma abogaba por que todas las personas tuvieran la capacidad de respetar a todas las personas su capacidad de pensar por sí mismos. Esto es lo que abogaba la reforma eclesiástica, pues, luteranos, etcétera. Una auténtica revolución en la época que fue aplacada pues de manera bastante lamentable con las razones de la violencia, ¿no? Por la violencia y por imponer una determinada idea, ¿no? Y esto es lo que viene a significar un poquito el cuadro que tenemos debajo. Y por otra parte, no queríamos tampoco olvidarnos del aspecto de lo que fue una vez Navarra, esa Navarra humanista, esa Navarra brillante, con juristas realmente importantísimos en toda Europa, y bueno, y una Navarra que fue en un momento y luego dejó de existir, ¿no? Entonces siempre es muy importante que eso se conozca también, ¿no? Porque nos han vendido muchos tópicos, y los tópicos en historia pues es lo peor que puede haber, porque primero estás deformando la historia y segundo estás engañando a la ciudadanía, lo peor que puede haber. Y entonces también queremos que todos los ciudadanos y ciudadanas pues también conozcan un poco esa otra cara de la moneda, ¿no? Que tuvo Navarra también el humanismo que existió, pero que lamentablemente pues falleció. Como muy bien ha dicho Álvaro, yo solamente añadir que realmente el cartel refleja lo que es el Congreso, o sea, lo que es esa idea de la conquista de Navarra y la reforma europea. O sea, entonces ahí aparece en los 2 cuadros, pero muy bien sintetizados, una simbiosis muy perfecta, ese contenido, ¿no? El de arriba sería la reforma, o sea, un equilibrio, un orden, una frescura, una libertad. Después se ve el fondo del Palacio de Pau, que como capital de ese Estado reformado, de ese Estado moderno europeo que era Navarra, y luego, realmente, como muy bien ha explicado Álvaro, la barbarie de la contrarreforma, ¿no? La violencia de la contrarreforma, que realmente un inicio puede ser la guerra de Navarra y su continuidad a lo largo de todo el XVI. Yo creo que esa es la gran aportación, que bueno, en este cartel, a mí me parece que es la creación de Chema Arenal, que de todo hay que decir, creo que es magistral, porque recoge como ningún otro. ¿Qué puede ser? ¿Que es algún sitio concreto? Es Pau, es Pau, sí, el castillo. Es un palo de Pau, hay una escena ahí de gentes del 16 y tranquilamente, pero es Pau, sí. Pero claro, de forma pacífica y política, ¿no? Es la Navarra de... Pero los recogistas no hay nada. ¿Cómo que no? No hablan de ninguna liga muy... Los navarros sí.
realmente también. Con un poco de vino, digamos, lo vayas acabando. Enrique seguro que bailaba por lo que quiero avanzar. Sí, Sí, sí. Esos son tópicos de la contrarreforma. Lo que pasa es que los contrarreformadores tenían la habilidad, es la escuela de jesuítica de Loyola, de hablar mal de todos, pero realmente eso no es verdad, o sea, eso es absurdo. O sea, decir que la reforma en Holanda o la reforma en Inglaterra pues se fuesen aburridos, verdaderamente no sabe la historia. Ni la época de Shakespeare o la época de Isabel I, si son épocas tristes, otra cosa son los extremistas protestantes, pero también había extremistas católicos. En general la reforma de Lutero sobre todo es una reforma muy abierta, muy liberal, muy progresista. Los excesos de bebidas y estas cosas. Pero bueno, la realidad, no sé, pero ¿qué pasa? ¿Que entonces es más progresista la borrachera católica? No, ¿qué pasa progresista? Yo digo si... No es tan radical y para que te hagas una idea así muy visual, en vez de andar así con muchos temas, comentando muchos temas teóricos, valga simplemente con ver muchos de los cuadros holandeses y flamencos, además de la Kermés, en el 17 y 17, que son las fiestas campestres, que se ven allá todas las mesas con la gente bebiendo, disfrutando, ¿no? Es decir, que tampoco es reforma luterana, reforma calvinista, tampoco significa un extremo, ¿no? Eso también es un poco tópico, ¿no? Que hay que escapar un poco, ¿no?, de los tópicos. Nada es blanco y negro, ¿no? Esto está, ¿no? Pero evidentemente, el tema de la diversión en la sociedad es algo que existe desde el principio de los tiempos. Lo que dice Álvaro Señora, comparar la escuela, la pintura, es verdad, te vas a un museo y ves la pintura española del 16 y del 17 y la comparas con la pintura flamenca, que eso es verdaderamente el primer ejemplo evidente. Una sociedad más bien pues muy prisionada, aplastada por la contrarreforma y pues bueno, no hace más que santos, la pintura de Greco, tal, y la otra, la flamenca, es una sociedad viva. O sea, la ciudadanía, la fuerza de los ciudadanos defendiéndose de la agresión de los tercios españoles, y luego las fiestas, como dice, o sea, se ve perfectamente una diferencia enorme, y de la literatura lo mismo. Y luego no hay más que ver qué es lo que ha movido a Europa. Europa es lo que es gracias a los estados que reformamos. O sea, realmente los que cogieron la locomotora europea pues fueron Holanda, fueron Inglaterra y precisamente los países más aplastados por la contrarreforma son los que se han quedado en la cola. España y Italia, por ejemplo. La economía es todo, pero a veces se diga que la reforma no atacaba, por ejemplo, pues el libertinaje del clero, los borrachos, los excesos y todo demás. Y pues tratar de tratar una moral estrecha, severa. Yo, como ha dicho Álvaro, no creo que sea así. No, tampoco es eso, teniendo en cuenta que uno de los principios básicos es que está dentro de la religión, porque estamos evidentemente hablando siempre de una época en la que la religión abarca todo. Esto es importante. Pero, sin embargo, desde el principio, que a una persona le da la capacidad de poder interpretar a sí mismo, no existe esa presión tan radical, ¿no?, como se presenta. Evidentemente, todas las religiones siempre han tenido un montón de lo que correctas, ¿no? Pero esa es la revolución importante que hay en el 16, cada uno va a pensar por sí mismo. Eso elimina muchas trabas, ¿no? Y por ejemplo, eso es lo que conlleva la contrarreforma, conlleva todo lo contrario. Es decir, con la contrarreforma sí que no hay ningún tipo de opción a nada, ¿no? Sin embargo, la reforma en muchos aspectos, como por ejemplo el tema de las concesiones, que no van a existir. Pues claro, eso es algo totalmente liberal, entre comillas, ¿no? En esa época es una auténtica revolución, ¿no?
esa posición tan dura, ¿no? Y abriendo un poco el plano, a ver, ya estamos en mayo, en este año histórico hay iniciativas distintas, no sé si complementarias o que compiten entre sí, a partir del 5º centenario y demás. ¿Cómo ves que se va desarrollando pues, este año? No sé si hay idea también de hacer un congreso oficialista, luego pues otras iniciativas que van mirando más que a lo académico, el movimiento social y demás. ¿Cómo ves el asunto? ¿Se está moviendo suficientemente o en la dirección adecuada? El 5º centenario en general. Sí, comenta. Bueno, mira, venía a precisamente, ya, yo en ese sentido que nuestro Álvaro, precisamente nuestro congreso va a desgranar estos temas que está planteando Miquel Bojanda, porque precisamente por eso los 24 ponentes, o la gran parte de ellos, van a tratar también qué supone lo que se ha ocultado de la reforma, los cambios, las influencias en todo, en el pensamiento, en la forma de vivir de los individuos, en las creencias, en la política, en los derechos y en la participación en las instituciones, en la creación de los mimbres que iban luego de alguna manera a consolidar los sistemas democráticos. O sea, realmente la democracia tiene sus raíces en esa época. O sea, el hecho de que el ser humano puede directamente interpretar los textos bíblicos, el hecho de que el ser humano tiene ya sin intermediarios, puede tener una relación con Dios directamente, no a través de los curas o de los obispos o del Papa. Entonces eso ya pues genera en sí el embrión de la individualidad, de la soberanía individual y de la democracia. Yo creo que eso es lo que se va a tratar a fondo desde el Congreso. Ese es el motivo del Congreso. O sea, el parto de la modernidad en el siglo XVI. Eso es lo importante. Y entonces eso no es meramente academicista, sino simplemente es la voluntad de los ciudadanos de saber lo que pasó, porque realmente es algo práctico también para hoy en día. Y ya pasando a la pregunta de Miguel, pues claro que existen pues como varias tendencias. O sea, nosotros llevamos mucho tiempo de forma individual y agrupados tratando de sacar adelante este conocimiento de lo que vamos encontrando, investigando cada uno de nosotros en grupos. Y bueno, por eso se creó Sabiormina, la Asociación de Estudios Históricos, y por eso hemos organizado este congreso, porque sabemos que el reto es gigantesco. O sea, hay que llenar un vacío tan enorme que de alguna manera tenemos que empezar, pero realmente sabemos que la tarea es muy dura. Y va a hacer falta mucho esfuerzo de todos los historiadores y de la gente, de todos los ciudadanos en general. O sea, todos vamos a hacer falta. Y luego, ¿por qué? Pues porque las instituciones o quienes controlan las instituciones no están por la labor. O sea, es una actitud muy conservadora, muy de no moverse, de ocultar, de negar todos esos hechos históricos, porque de alguna manera es el conocimiento de esos hechos, de lo que pasó en el 16, pues temen que vaya a cuestionar sus privilegios actuales. Y entonces ocurre eso, se vio en el Congreso organizado el año pasado y que no sabemos si volverán a hacerlo, no sabemos porque tampoco han dicho nada. Es posible que no hagan otro congreso. Y luego pues sí que ha habido otras iniciativas, otras jornadas, pero que realmente no cumplen el conjunto de las necesidades. O sea, nosotros creemos que el congreso tiene que ser pues así muy amplio, muy interdisciplinar, muy plural, muy contextualizado en la época, y eso otras iniciativas que ha habido pues no lo han hecho. Entonces aquí no vamos contra nadie, sino simplemente aportar nuestro granito de arena, o sea, y sobre todo con la ayuda y la buena disposición del Ayuntamiento de Altarrabia, pero no tratando de reemplazar a nadie, eso no. Simplemente queremos ser
unos más, son un poco complemento. Yo sí que decirlo que sí que lo que decías del año histórico en torno a este tema del centenario de la conquista, sí que aquí en Altarrabia lo está siguiendo este año histórico, ya que bueno, pues el junio que tenemos organizado es algo para nosotros que, bueno, en nuestros años que yo viviendo aquí no lo he conocido, sí que hay un montón de cosas, un montón de... Ha servido la conquista, el centenario de la conquista como de motivación sociocultural, diría, para ponerse a trabajar. Tenemos un montón de colectivos trabajando con el tema de la conquista de fondo, y sí que lo que veíamos que nos haría falta era algo más que arrojara pues ese punto de rigurosidad, de luz plural también, y que pusiera también, que pueda contrastarse con las tesis que se oyen desde posiciones más oficiales o no se puede decirlo. Y eso, este congreso nos viene como anilla al dedo, porque bueno, ya al recibir la propuesta de organizar el congreso aquí, sí que bueno, para nosotros era precisamente el punto que nos faltaba para poder ¿Se podrá acceder el congreso a través de la web? ¿Vais a colgar nuestras cosas en la web? Se pueden colgar. La intención de las primeras instituciones es poder colgarlas, pero claro, depende también de los factores. Sí.